Valeria y Julián habían planeado ese viaje durante meses. Ambos fotógrafos aficionados buscaban alejarse de la ciudad, del ruido, de las notificaciones constantes y de los buzones de correo llenos de cosas que no importaban. Habían encontrado la cabaña casi por accidente, en una página poco conocida de alquileres rurales. Las fotos mostraban una construcción de madera oscura, pequeña pero acogedora, rodeada de árboles viejos y con un arroyo a pocos metros, ahora cubierto por el hielo del invierno. Era el lugar perfecto. Condujeron durante horas por caminos cada vez más solitarios, hasta que el pavimento desapareció y la nieve comenzó a acumularse en los bordes del sendero. Llegaron cerca del atardecer, cuando el sol se escondía detrás de los abetos, tiñendo todo de un naranja suave que pronto se volvía gris. La cabaña era tal como la recordaban en las fotos. Silenciosa, rodeada de árboles tan altos que apenas dejaban ver el cielo. Una estufa de leña, una cama matrimonial, un baño mínimo y un ventanal que daba justo al bosque. El arroyo no se escuchaba correr, solo se intuía por la hendidura blanca que cruzaba entre los troncos, completamente congelado. Esa noche cocinaron algo sencillo y se sentaron a mirar sus fotos del día. Todo se sentía extrañamente calmo, casi demasiado. Afuera, el viento apenas movía las ramas, y el silencio era tan profundo que cada crujido de la madera se sentía como una pisada. Apagaron las luces temprano, riendo todavía por las fotos borrosas de Julián y el intento fallido de Valeria por fotografiar un zorro. Pero pasada la medianoche, Valeria despertó. No supo por qué al principio. Creyó haber oído algo. Contuvo el aliento. Entonces volvió a escucharlo. Un crujido seco en la nieve. No era una rama que se rompía por el peso de la escarcha. Era más rítmico. Como pasos. Movió a Julián con suavidad, y él abrió los ojos con el ceño fruncido. «Escucha», susurró ella. Ambos quedaron en silencio. Y entonces otro sonido. Más cerca. Eran pasos. «Puede ser un alce», dijo Julián, aunque no sonaba muy convencido. Se asomaron al ventanal sin prender luces. La noche era negra, pero la luna llena permitía distinguir los contornos de los árboles. Nada se movía, nada a la vista. Pero el sonido seguía, rodeando la cabaña. Unos segundos después, ya no parecía estar caminando, sino quieto, justo al otro lado de la pared. Valeria sintió como la piel de sus brazos se erizaba. No por el frío. Algo estaba ahí, parado, escuchando. Entonces algo se arrastró lentamente sobre la madera del porche, como si una zarpa rozara la superficie. Después, nada. Solo el silencio. Un silencio absoluto. Julián cerró la cortina. Se armó de valor y dijo que debía ser un animal curioso. Tal vez un lince, o incluso un oso. Pero Valeria no lo creía. Algo dentro de ella sabía que eso no era ningún animal. Lo que sea que estuviera afuera, no tenía miedo. Los estaba observando. Y sabía exactamente dónde estaban. La mañana llegó con un cielo plomizo y el bosque cubierto de una neblina que parecía espesa como lana. Valeria no había dormido más que un par de horas, y Julián tampoco. Ambos se levantaron en silencio, sin hablar de lo que ocurrió durante la noche, como si al no mencionarlo, pudiera dejar de ser real. Pero al salir al porche, ya no pudieron evitarlo. Había huellas, muchas, pero no eran de alce, ni de oso, ni de ningún animal que Valeria pudiera identificar. Las marcas eran alargadas, con dedos y garras. No parecían del todo humanas, ni del todo animales. Iban desde los árboles hasta el ventanal, y no solo se detenían allí, como alguien curioso que observa. Las huellas se apoyaban contra el vidrio, como si eso hubiera estado parado allí, mirando hacia adentro, justo donde ellos se habían quedado parados en la noche. El porche también tenía rasguños. 5 marcas paralelas, hundidas en la madera, como si alguien hubiera pasado una garra lentamente sobre ella, probando su dureza. Julián sacó una foto, casi por impulso, pero cuando la miró en la pantalla de la cámara,
algo lo estremeció. En el reflejo del vidrio, detrás de ellos, algo parecía asomarse entre los árboles. «Nos vamos hoy», dijo Valeria sin rodeos, cerrando la puerta. Empacaron rápido, sin decir más. No desayunaron. No revisaron el arroyo, ni buscaron más huellas. Solo guardaron sus cosas y subieron al auto, echando un último vistazo a la cabaña. Y entonces lo escucharon. Un aullido. Lejano, pero profundo. Tan largo que parecía no terminar nunca. No era el de un lobo cualquiera. Había algo distinto, algo demasiado grave. Valeria pisó el acelerador. El camino de regreso parecía más largo que a la ida. Cada sombra entre los árboles parecía moverse. Cada curva era una trampa. A mitad del camino, Julián miró por el espejo lateral y lo vio. Parado entre los árboles, muy quieto, justo donde la niebla comenzaba a espesarse. Una figura alta, encorvada, con ojos brillantes que lo seguían. Era enorme. No se movía, pero la presencia era tan fuerte que le cortó la respiración. No dijo nada. Solo giró la cabeza hacia adelante, tragando saliva, mientras el auto seguía bajando por la montaña. Al llegar al pueblo, ya sin señal en los teléfonos, sin niebla, sin bosque, recién entonces pudieron respirar. No contaron mucho a nadie. Dijeron que escucharon ruidos raros, que no durmieron bien, que algo los asustó. Pero entre ellos, nunca volvieron a hablar de lo que pasó. Solo acordaron una cosa con absoluta certeza. Nunca volverían a esa cabaña. Ni al arroyo. Ni a ese bosque. Porque lo que sea que caminó fuera de su ventana, no era un lobo. Ni un hombre. Era algo que aún seguía allá arriba. Esperando. Vamos con la segunda historia de esta noche. Antes de comenzar, cierra las puertas y ventanas y asegúrate de que no haya nada fuera de tu casa oculto entre los árboles. A veces, cuando uno conduce por carreteras solitarias al anochecer, puede sentirse como si el mundo se estuviera encogiendo. Así se sentía Elías esa noche, mientras avanzaba por un camino rural mal iluminado, con la radio apagada y las ventanas empañadas por el frío. Había salido tarde de su última entrega y decidió tomar una ruta secundaria para cortar camino de regreso al pueblo. Sabía que no era la mejor idea, pero el cansancio podía más que el instinto. El aire dentro de la camioneta estaba pesado. Afuera, la niebla comenzaba a colarse entre los árboles. En esa parte del país, los inviernos no eran solo fríos, sino también silenciosos. Profundamente silenciosos. Doblar la curva fue como cruzar una frontera invisible. Todo cambió. El ruido del motor, los pequeños golpeteos del tablero, incluso el zumbido de sus pensamientos, parecieron apagarse. Solo quedaba la carretera y los árboles, alineados como testigos mudos. En el pueblo le habían contado de esa curva. La llamaban la curva del silencio. Algunos decían que en los años 70 desaparecieron 2 chicos que hacían autostop por esa zona. Nunca encontraron los cuerpos, ni rastros. Solo mochilas abiertas, con las cremalleras rotas. Elías no creía en esas cosas. Pero esa noche, justo después de tomar la curva, el motor tosió. Una vez. Luego otra. Y se detuvo. Sin más. Intentó arrancarlo de nuevo. Nada. Ni un sonido. Solo el clic mudo de un intento muerto. Miró a su alrededor. No había casa cerca. Ni postes de luz. Solo bosque. Y esa niebla espesa que parecía nacer del suelo mismo. Pensó en bajar a revisar, pero algo lo detuvo. Una sensación inmediata, como si fuera observado. No escuchó nada al principio, solo el susurro de las hojas movidas por un viento que no sentía. Luego, muy leve, casi imperceptible, un crujido. No de motor, ni de ramas rotas por el frío. Era el tipo de crujido que hace una pisada cuando alguien camina con cuidado entre hojarasca. Volteó rápido.
Nada. Pero en los árboles, algo brilló. 2 puntos. Bajos. Fijos. Como ojos. Encendió la luz alta de la camioneta, y por un instante pensó que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Hasta que el primer golpe sonó, sordo, desde la parte trasera del vehículo. Se giró de nuevo. La oscuridad era tan espesa que lo tragaba todo. Solo veía el halo de luz proyectado hacia adelante. El resto era negrura. Y ese silencio, tan absoluto que dolía en los oídos. Pasaron minutos, quizás horas. El reloj parecía congelado. Afuera, algo se movía. Rodeaba la camioneta. Lo sabía. Lo sentía. Podía escuchar, cada tanto, como una rama se partía, o el leve roce de algo contra la lámina metálica del costado. Pero nunca veía nada. Solo sombras. Y esa sensación constante de que algo respiraba muy cerca. Elías cerró los seguros de las puertas. Subió las ventanas. Apagó las luces internas para no ser visible. Y esperó. Toda la noche. Sin atreverse a dormir. Sin atreverse a moverse. Con la escarcha formándose en el parabrisas, y los ojos clavados en el retrovisor, esperando el momento en que algo, lo que fuera que estaba ahí, decidiera atacar. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, acechando. Hasta que, con el primer rayo de sol, todo desapareció. El motor arrancó como si nada hubiera pasado. Y Elías, sin mirar atrás, condujo hasta su casa con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Nunca volvió a hablar de esa noche. Solo se le escuchó decir, meses después, en una conversación casual en la ferretería del pueblo, que nunca más tomaría la curva del silencio, aunque eso significara manejar 1 hora más por carretera. Y cuando alguien le preguntó por qué, él solo respondió con la voz apagada. Porque hay lugares donde el silencio no es natural. Dicen que cuando el miedo es real, se queda en el cuerpo. No importa cuánto lo intentes sacar, siempre hay un rincón dentro de ti donde vuelve a esconderse, como el polvo en una grieta. Y eso le pasó a Elías. Después de aquella noche, su vida volvió a su rutina. O al menos eso intentó. Seguir trabajando, seguir manejando, seguir entregando paquetes y saludando a la misma gente de siempre. Pero algo en él ya no era el mismo. Los que lo conocían empezaron a notarlo. Hablaba menos, comía poco, saltaba con los ruidos repentinos, y sobre todo, jamás volvió a tomar rutas solitarias. Una mañana, su jefe en la compañía de entregas le pidió que llevara unos documentos a una finca que quedaba justo detrás de la colina donde comenzaba esa curva, la que evitaba desde hacía semanas. No es la misma carretera, le dijo su jefe, viendo la expresión que puso. Es solo un tramo antes, bordeando el río. No hay nada que temer. Pero Elías sabía que sí. Y sin embargo, aceptó, porque no quería parecer débil, ni loco, ni supersticioso. Así que tomó las llaves, cargó la camioneta, y salió. Era mediodía, el sol brillaba, el cielo estaba despejado, todo parecía seguro. Pero al doblar hacia la colina, el aire volvió a cambiar. No era el frío, era otra cosa, una quietud distinta que se sentía en los huesos, como si el mundo se detuviera, solo en ese lugar. Aparcó a un costado del camino, apenas unos metros antes de la famosa curva, y bajó a pie para dejar los documentos en la finca. 5 minutos, pensó, solo 5 minutos. El sendero a la casa cruzaba un claro entre árboles. Podía ver la construcción desde donde estaba. Pero a mitad del camino, algo lo hizo detenerse. Una huella. No de perro, no de zorro. Era más grande, más profunda. Y lo peor, estaba fresca, marcada en el lodo, justo donde el sol aún no había tocado el suelo. Siguió caminando, pero ya no estaba tranquilo. Sentía que algo lo miraba, desde el bosque, desde el silencio. Y entonces escuchó el crujido, igual al de aquella noche.
Volteó rápido, buscando con la mirada entre las ramas. Nada. Pero sabía que no estaba solo. Aceleró el paso. Dejó los papeles en la puerta. Ni siquiera llamó. Volvió sobre sus pasos. Y justo antes de llegar a la carretera, lo vio. Del otro lado del camino, detrás de un árbol grueso, medio cubierto por las sombras. Un cuerpo negro, enorme, de pie, sin moverse, con dos ojos clavados en él. Brillaban como brasas, y no parpadeaban. Elías se congeló. No supo cuánto tiempo estuvo allí, de pie, mirando a esa cosa. Pero sintió como el frío lo invadía por dentro, como si le apretaran el pecho con una garra invisible. El hombre lobo, porque ya no había dudas de lo que era, no avanzó. Solo lo observaba, respiraba, y lo dejaba sentir su presencia, como si quisiera que supiera que podía alcanzarlo, pero decidía no hacerlo. A Elías le temblaban las manos cuando subió de nuevo a su camioneta. Arrancó sin mirar atrás, sin respirar siquiera hasta que estuvo en la carretera principal. Esa noche, no durmió, y la siguiente tampoco. Empezó a leer cosas, foros, blogs, historias de gente que decía haber visto criaturas similares en bosques, en caminos viejos, en reservas naturales donde el ruido no llega. Todos coincidían en algo, no atacaban sin razón, pero sí te seguían, te observaban, te marcaban. Desde entonces, Elías no volvió a manejar por ningún camino de tierra. Vendió su camioneta, cambió de trabajo y se mudó a la ciudad. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte por la noche y se apaga la luz en su departamento, él jura escuchar, en medio del silencio, un leve crujido, como una pisada, como si algo siguiera sabiendo dónde está. Y aunque ya no está cerca de la curva, hay noches en las que vuelve a sentir que lo observan desde la oscuridad del pasillo, porque el miedo verdadero no se queda en el bosque. El miedo se muda contigo. Vamos con la última historia de esta noche. Brenda ya había cerrado el bar del hotel en Denver más veces de las que podía contar, pero esa noche sentía que algo estaba diferente. Vamos con la segunda historia de esta noche. Tal vez era el frío que calaba hasta los huesos, a pesar de que el invierno ya estaba en retirada. O tal vez era el silencio que se había instalado después de que el último cliente se marchara, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, pesado, casi opresivo. Cuando recibió el mensaje de texto de su amiga avisando que no podría llegar, no dudó en aceptar quedarse un rato más, aunque su cuerpo le pedía irse a casa y olvidar el día agotador. La barra, vacía y fría, parecía un escenario abandonado. Las luces parpadeaban débilmente, y el eco de sus propios pasos resonaba en las paredes, haciendo que su piel se erizara sin razón aparente. Con cada sorbo que tomaba de un café ya frío, Brenda escuchaba atentamente cualquier ruido fuera de lo común, pero solo había el murmullo lejano de la ciudad, apagado y distante. Por fin, llegó el momento de cerrar definitivamente. Apagó las luces y cerró la puerta con un clic seco que rompió el silencio. El aire de la madrugada la recibió con un abrazo helado que le hizo apretar la chaqueta alrededor de su cuerpo. Eran las 2 de la mañana. Mientras caminaba por la acera solitaria hacia su departamento, cada sombra parecía alargarse más de lo normal, estirándose como si la noche quisiera alcanzarla. El viento susurraba entre los árboles, haciendo crujir las ramas, pero Brenda sentía algo más. Una presencia que no podía ver, pero que notaba, una mirada invisible que la seguía, acechaba en la oscuridad. Sus pasos se aceleraron sin que ella quisiera, la adrenalina empezó a subir lentamente, haciendo que sus sentidos se agudizaran. Cada sonido, por mínimo que fuera, le parecía un aviso. Un suspiro entre las hojas, un crujido de ramas, un aullido distante que resonaba, profundo y triste, atravesando el aire frío. No era un aullido cualquiera. Tenía un tono antiguo, como un lamento que había existido desde siempre en esos bosques y montañas cercanas, un sonido que helaba la sangre y que parecía advertir de un peligro inminente. Brenda intentó racionalizar, pensando en perros callejeros, en el viento, en el cansancio,
pero esa sensación de estar siendo observada no desaparecía. De repente, algo se movió al borde de su visión, justo entre los arbustos que flanqueaban la acera. Brenda se detuvo y giró el rostro con rapidez, pero no vio nada. Solo la negrura silenciosa, demasiado quieta para ser normal. Volvió a caminar, esta vez con el corazón martillándole en el pecho, y su respiración se volvió rápida y corta. Se preguntaba si estaba exagerando, si el miedo era solo producto de la soledad y la fatiga. Pero entonces, al pasar frente a una casa con un pequeño jardín sin reja, lo vio. Una figura oscura, alta, de pelo largo y desordenado, con ojos brillantes que la miraban fijamente desde la sombra de un árbol. Brenda se congeló. La bestia no se movió, solo la observaba, con una paciencia aterradora, como si estuviera jugando con ella, estudiándola. El tiempo pareció detenerse, y un nuevo aullido rompió la quietud, esta vez más cerca, más urgente. Sin pensarlo, Brenda giró sobre sus talones y echó a correr, sin mirar atrás, sin saber qué era esa criatura, pero segura de que no debía detenerse. El camino hacia su departamento se volvió un túnel interminable de oscuridad, miedo y respiraciones entrecortadas. Detrás de ella, entre los árboles, la sombra permanecía, implacable, como una sentencia silenciosa que prometía que aquella noche no sería la última vez que la vería. Brenda no podía detenerse. Cada paso que daba parecía resonar en sus oídos como un tamborileo frenético, una alarma que avisaba que estaba en peligro, que debía huir sin importar nada más. Pero a medida que se adentraba en la oscuridad del camino que llevaba a su apartamento, la sensación de ser observada no desaparecía, sino que se hacía más intensa. Era como si esa criatura oscura la estuviera siguiendo con una paciencia infinita, acechándola sin prisa, sabiendo que ella no podía correr para siempre. Las luces de la ciudad quedaban atrás, y solo el resplandor débil de las farolas iluminaba a medias el camino, proyectando largas sombras que parecían moverse con vida propia. El viento levantaba hojas secas que giraban y chocaban contra el asfalto, y el aullido lejano volvía a escucharse, esta vez mezclado con un sonido profundo, gutural, que hacía que la sangre se helara. Brenda tropezó varias veces, su cuerpo cansado amenazaba con rendirse, pero la adrenalina le daba fuerza para continuar. Recordaba la figura que había visto, esa forma alta y oscura con ojos que brillaban con un fuego frío. No sabía si era un hombre, un animal o algo que no podía entender, pero lo que sí sabía era que esa presencia no tenía intención de dejarla ir. Intentó pensar con claridad, buscar un lugar donde refugiarse, un sitio iluminado o alguna casa cercana, pero el camino parecía interminable, vacío, una trampa silenciosa. Cada vez que miraba hacia atrás, entre las sombras que bailaban bajo los árboles, sentía un par de ojos fijos en ella, observándola con una inteligencia oscura y cruel. En un momento, el aullido se acercó, como un suspiro profundo que recorría todo el bosque. Brenda sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, y su corazón pareció detenerse por un segundo. No podía entender cómo algo tan antiguo, tan primitivo, podía infundir tanto terror solo con su presencia y un sonido. La figura negra apareció de nuevo, esta vez más cerca, casi rozando el borde del camino, pero sin moverse hacia ella, solo mirando, esperando. El miedo se convirtió en pánico, y Brenda se lanzó a correr con todas sus fuerzas, sus pulmones ardían y sus piernas temblaban. Finalmente, al doblar una última esquina, vio las luces cálidas de su edificio. Corrió hacia la entrada, temblando, y entró rápidamente, cerrando la puerta detrás de ella con un portazo fuerte que resonó como un escudo contra la noche. Pero cuando se volvió para mirar por la ventana, vio en la oscuridad la silueta que la había seguido toda la noche, inmóvil, observándola desde lejos. Y supo que esa sombra no desaparecería nunca, que la noche había cambiado para ella, y que jamás volvería a sentirse segura.